bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Ahora también en YouTube, para los que nos estén escuchando en Spotify. Bienvenidos también los de la vieja escuela. Ale, hoy tenemos un episodio especial porque estábamos esperando esto hace mucho tiempo. Sabíamos que iba a ocurrir, que James Harden iba a ser traspasado eventualmente. Sí. No sabíamos cuándo. Sí sabíamos tal vez el destino, si es que él ganaba la disputa. Y finalmente ocurrió eso. Sí, en el caso de Lillard sí que había más interés sobre dónde podía acabar. Hablaban de Miami, se hablaba de equipos sorpresas. En el caso de Harden era un mercado donde había un vendedor, Filadelfia, y un único equipo pujando. O sea, los Clippers estaban pujando contra sí mismos. Era una cuestión de saber cuándo Daryl Morey iba a acabar aceptando alguna oferta. Que hablaremos ahora, pero creo que la oferta ha sido bastante suculenta y valía la pena, viendo cómo empezó la temporada de Filadelfia, aceptarla, quitarte el problema de encima, y ahora será Ty Lue y los Clippers los que tengan que solucionar qué pasa con Harden. A ver, ya vamos a hablar de quién ganó, quién perdió, o si no hay ningún ganador en este traspaso, que tiene tres partes, obviamente, los dos equipos y el jugador. Pero pasamos en limpio la oferta, publicada en Twitter, es el MVP con más traspasos en la historia de la NBA, junto con su nuevo ex compañero Russell Westbrook y Moses Malone y Bob McAdoo. Son los 4 MVPs con más traspasos en la historia de la NBA. Recordemos, Harden todos en un transcurso en un lapso de 3 años. Bueno, Con la... todos menos el de Oklahoma. Claro, A tenés Houston. razón, tenés razón. El primero de su carrera y luego tenés Brooklyn, Filadelfia y ahora Los Ángeles Clippers. Pero la oferta es la Sí. siguiente. Harden, PJ Tucker y Filip Petrusev, que ya no está más en su nuevo equipo, sino que fue traspasado a Sacramento Kings, hacia los Clippers por Marcus Morris, Robert Covington, Nick Batum, KJ Martin, 2 primeras rondas del draft, una de 2026 y otra de 2028, un pick swap de 2029 y 2 segundas rondas. A ver, ¿qué quería Filadelfia en este caso? Quería assets, quería picks y jugadores con contratos asequibles que pudiera mover luego. Pero ya vamos a hablar de eso porque puede existir otro movimiento o tal vez se queden con lo que ya tienen al menos hasta el deadline. ¿Y qué quería Los Ángeles Clippers? Bueno, básicamente no mover a Terance Mann, que lo consiguieron. Sacaron de la ecuación al jugador que no querían meter en el traspaso y consiguieron a James Harden junto con PJ Tucker, que puede llegar a ser importante. De hecho, ayer ya jugó. Para mí, el primer comentario es, si no me equivoco, se pagaron más primeras rondas por James Harden en huelga de hambre que por Kyrie Irving o por Damian Lillard. Tendría que Kyrie Irving se pagó chequearlo. una primera ronda y Damian Lillard creo que se pagó una y un swap. Y aquí han sido 2 y un swap. Más Sí. las 2 segundas rondas. Estamos hablando de lo que perfectamente puede ser un alquiler de James Harden hasta el mes de junio o antes o abril, si caen en primera ronda los Clippers, porque es expire. Sí, Segundo, recordemos, extendió su contrato, o sea, aceptó la player option y pidió el traspaso, básicamente. sí, instantáneamente. Digo, segundo, mantienen, lo decías, mantienen a Terence Mann, que era el gran activo que se rumoreaba, los grandes insiders de la NBA hablaban, querían los Sixers, pero veremos qué pasa con el quinteto, porque la llegada de PJ Tucker cambia bastante la situación. Sí que es verdad que contamos que Harden será titular, falta saber quién va a ser ese quinto titular en los Clippers, hablaremos también de cómo quedan las rotaciones, porque por ejemplo ayer, en el primer partido con PJ Tucker, Westbrook, pese a que estadísticamente hizo un partidazo, no jugó bien, no jugó bien. Entonces, primer partido en el que cambia un poco la rotación, Westbrook ya no tiene un rendimiento tan alto. También porque juegan contra los Lakers y creo que eso le afecta mentalmente. Y luego, tercero, perdón, tema Sixers, que ya es por tocar los 3 puntos rápidamente y ahora expandimos en ello. Veremos qué jugadores de los que llegan realmente puede tener un impacto real. Porque sí que es verdad que por nombres, Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, parecen 3 jugadores que todos conocemos de la última década, pero es que 3 jugadores puedes poner en una serie de playoffs, por ejemplo, cuando estés jugando contra Boston o Milwaukee. Y de esa lista, no sé si realmente... Morris no puedes. Morris es un jugador que no deberías poner porque es un jugador que te va a generar puntos en contra en cada posesión. Y veremos a qué nivel están Covington y Batum. Covington, por ejemplo, había jugado 3 partidos como titular con los Clippers porque Terrence Mann estaba lesionado. Veremos qué impacto tienen. Uno de los dos tiene que hacerlo de PJ Tucker. Uno de los dos debería ser el titular y hacer de PJ Tucker. Pero veremos qué pasa. Ahora, la sensación que me da los Sixers es que mejoran. Y si quieres empezamos por Filadelfia, porque para mí es el más fácil de todos. Te quitas un problema y ganas activo. Para mí Sí, mejoran sí. solo por el hecho del clásico addition by subtraction. Te quitas una pieza que era tóxica y mejora. A ver, ¿en comparación con qué? Porque si me preguntás si mejoran
con lo que hicieron en los playoffs pasados, te diría que no, ¿eh? Pero es verdad, o sea, Harden no iba a jugar, entonces, teniendo en cuenta que no contabas con ese jugador y que era ya un hecho Ujú. que ese jugador no quería formar parte de tu franquicia, Sí, todo lo que consigas va a ser menos negativo que tenerlo en tu claro. plantel. Eso es O verdad. sea, con que Nicolas Batum y Covington tengan un impacto positivo, creo que ya mejoras, porque al final, o sea, PJ Tucker era titular, Sí, pero sí, sí. PJ Tucker no era el jugador de Milwaukee o de Miami que vimos hace 2 o 3 temporadas. O sea, PJ Tucker es un jugador que tiene 30 y muchos años y cuyo rendimiento, según qué situaciones, no es élite. Entonces, solo por el hecho de quitarte a Harden, ganas. Ahora, compro lo que dices. El techo es el que es, el de estos Sixers. Sobre todo porque hay dos equipos, o por ahora uno, está muy por encima del resto de la conferencia este. Por Muy eso por encima. digo que no sé si mejoran o no sé si es un gran trade en el sentido de que para mí no. El objetivo de Filadelfia es no dos, en realidad son dos. No perder a Joel Embiid y pasar Sí, las semifinales de conferencia este, que básicamente van de la mano. Y te estás sacando de encima a un jugador que no iba a jugar, pero si lo tenemos en cuenta analizando los playoffs pasados, fue el mejor jugador de Filadelfia. Fue el mejor jugador de mm, Filadelfia. Al menos en semifinales de conferencia fue en 2 partidos. bueno, pero fue el que llevó a un Game 7 a Boston, si te pones a pensar. Junto Sí, con pero Tyrese también Maxey. desapareció en el sexto y en el séptimo. Cierto, sí, es verdad, pero no hubiesen llegado al sexto y al séptimo si no Yo estaba Harden. también creo que en sentido Filadelfia falta un traspaso todavía, falta un Claro, movimiento. eso voy. O sea, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que Ujú. perdés una estrella, porque más allá de todo lo que podamos decir sobre Harden, es una estrella, viene de ser el líder en asistencias de la NBA y Sí, algo no menos importante fue el que sacó a relucir o potenció la mejor versión de Joel Embiid. La versión MVP de Joel Embiid llega con James Harden como facilitador, como compañero en el pick and roll, como líder de una ujú. ofensiva que era mucho mejor cuando él jugaba que cuando no. Y eso es vital para estos Sixers. Ahora, perdés a un jugador así y traes muchos jugadores de rol que yo no sé si van a quedarse en los Sixers o yo no sé si va a ser el último movimiento de la franquicia. Es más, si tuviera que apostar dinero, diría que no terminaron de moverse. No sé si va a pasar en el deadline, no sé si va a pasar antes, no sé si va a pasar en el próximo mercado. No lo sé, pero la realidad es que tiene toda la pinta de que Filadelfia va a seguir moviéndose y va a buscar otra estrella con estos assets que consiguió que complemente a Tyrese Maxey y a Joel y sobre todo a Joel Embiid. ¿Por qué? Porque está bueno tener un equipo mucho más ordenado, más organizado, más profundo con estos jugadores. Claramente Philadelphia Sí, consigue eso, pero como decías vos, no te alcanza para competir claro. contra Boston, contra Milwaukee, incluso diría contra Cleveland o contra New York. O Mm, sea, son equipos que ahora están al mismo nivel que vos. La única diferencia que tienen es que tu mejor jugador es superior al mejor jugador de ellos. Pero si Miami llega a playoff es muy difícil también competirle. Entonces, ¿qué pasó? Filadelfia está más lejos ahora del pelotón los Sixers tienen que hacer algo. Y eso nos lleva directamente a los Clippers, porque los Clippers tienen a Kawhi Leonard y a Paul George, que está jugando espectacular. Y si tú no estás compitiendo por el anillo, tratando de competir por semifinales, finales de conferencia. Y eso hace que yo piense que no se van a quedar quietos porque claro. tienen a un jugador que contentar. O sea, si Joel Embiid ve que no son grandes las chances de superar las semifinales de conferencia, en esto también entra él, obviamente. Hay que hacer una Ujú. autocrítica por el lado de Embiid. Y es muy probable que se piense un futuro fuera de los Six. Por explicarlo bien, los Sixers ahora mismo no pueden traspasar a ninguno de los 4 jugadores Es que han verdad. recibido si los añaden uno con otro. O sea, me Claro. refiero, no podrían añadir a Marcus Morris con Robert Covington o con cualquier otro jugador que esté en plantilla. No pueden sumar salarios. Sí que pueden sumar jugador más activos, pero tendría que ser un traspaso de solo un jugador. Eh, esa cifra creo que es hasta el 1 de... Creo que son 2 meses, si no me he El equivocado. 1 de Empieza hasta el enero. 1 de enero. Sí. Exacto, hasta el año nuevo. Yo creo que será a partir de enero cuando realmente se muevan. También es verdad que los Sixers tienen récord positivo, algo que por ejemplo Sí. Milwaukee no puede decir, Nueva York no puede decir, Cleveland no puede decir, Miami no puede decir. Y ganarán esta noche a Toronto. Se ponen con un 3-1, habiendo tenido un calendario no tan fácil, pero Sí, perdieron habiendo el único sobre... partido que debían perder, tal vez. Claro, y que era el primero, que todavía faltaba saber qué encaje iba a tener Tyrese Maxey como segunda estrella, porque ya es lo que es Tyrese Maxey, y que creo que también esa es una de las noticias a analizar, que quitas a Harden, que quitas una superestrella, pero que le das balones a Maxey, Sí. y Maxey ahora mismo está nivel All-Star fácilmente.
Entonces, en ese aspecto, creo que en enero, quizá en febrero, depende, va a tocar hacer un segundo podcast sobre los Sixers cerrando este traspaso. ¿Cómo acaba este traspaso? Yo ayer tiraba nombres, de Mar de Rosa, Zach LaVine, Pascal Siakam. Tiraba también el de Jordan Clarkson, simplemente por traer un señor que meta muchos puntos sin ningún tipo de finalidad, aunque tienen a Kelly Oubre en ese rol. La duda es, por ejemplo, ¿qué haces con Tobias? Porque Tobias, si no me he equivocado, es expiring este año, no vale lo que está cobrando, evidentemente, porque no genera como está cobrando. Y la duda es, ¿vale la pena renovarlo? ¿Por cuánto dinero debería renovarlo? Si él quiere quedarse después de todas las críticas que ha recibido, entonces igual te puedes sacar a Tobias Harris ahora mismo, en vez de intentar mover a Morris, Covington y KJ Martin y Batum, y luego ya los mueves individualmente en febrero, cosas así. Tiene opciones y Daryl Morey es un general manager que no tiene ningún problema, o un presidente de operaciones en este momento, que no tiene ningún problema en moverse, en hacer que pasen cosas. Pues creo que los Sixers van a ser un equipo muy activo en los próximos meses en el mercado. Sí. Porque tienen activos en rondas que no necesitan realmente y tienen activos en jugadores que son traspasables. Algo, Ale, que es a favor de los Sixers, o varias cosas que se desprenden todas de la misma. Primero, tienen una cierta flexibilidad en el tiempo para esperar Ujú. al 1 de enero, porque como decías vos, están con balance positivo. Joel Embiid ya volvió al nivel MVP, o sea, tuvo un Sí. partidazo hace poco y recordó que es el MVP de la temporada regular pasada. Y Tyrese Maxey está teniendo un grandísimo nivel. Entonces, te asegurás que por lo menos dos de tus mejores jugadores, o tus dos mejores jugadores, mejor dicho, están a la altura y quizás con jugadores productivos, porque todos los que trajeron, o la gran mayoría de ellos son productivos. Kelly Oubre Jr. está jugando muy bien. De hecho, Nurse dijo que en breve lo va a subir al quinteto titular. Poder llegar a enero con un balance positivo y no lejos de lo que es la punta del este. Eso es bueno porque te da un poco más de tiempo para poder negociar, pero repito, no creo que los Sixers se queden quietos y es muy probable que vayan a buscar a alguno de esos jugadores que mencionaba, sobre todo los de Chicago. Que de todos modos no sé si me cierran mucho, sobre todo Lavin, que es el mejor tal vez de todos estos nombres que Y, mencionamos, porque es muy parecido a Maxi en el sentido de que necesita mucho la pelota y es un anotador compulsivo. Entonces ahí va el problema bien. con DeRozan es su contrato, claro, es Claro, un jugador que es de expiring. sí. Pero Es el habrá que algún mejor jugador encaja tal vez. interesante. Sí, es el que mejor encaja, pero habrá algún. O sea, es lo que dices tú, con este equipo no pueden competir con Milwaukee y sobre todo con Boston, visto lo de la primera semana. Y tienes a Joel Embiid. Cada año que tienes a Joel Embiid y que no estás compitiendo por el anillo es un año perdido. Entonces, tienen que Sí. hacer algo porque es muy complicado ahora sentarte con el MVP, porque Joel Embiid está jugando desde de la temporada pasada. Joel Embiid está jugando el mejor baloncesto de su carrera. No tiene sentido ahora sentarte con él y decirle, oye, Joel, este año vamos a no competir al máximo nivel. Puede ser que nos metamos en finales de conferencias y Milwaukee y Boston se encuentran en semifinales, lo que sea, pero realmente no tenemos un equipo para luchar por el anillo a día de hoy. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso igual que los Lakers no pueden hacerlo porque tienen LeBron, los Warriors no pueden hacerlo porque tienen a Curry, y eso aplica para Jokic, para Doncic, para Tatum, para Kevin Durant y todas las estrellas, y perdón por los que me dejo, pero todas las estrellas que están arriba del todo, porque cada año que tienes un jugador de estos, tú no tienes un equipo para luchar por el anillo, es un año perdido. Es un año perdido. Entonces, en ese aspecto, los Sixers tienen que hacer algo. Y eso nos lleva directamente a los Clippers, porque los Clippers tienen a Kawhi Leonard y a Paul George, que está jugando espectacular. Y si tú no estás compitiendo por el anillo, es un año perdido. La duda es si traer a Harden realmente te acerca más al anillo o no. Para cerrar lo de los Sixers, es peor, diría, que todos los que mencionaste. ¿Por qué? Porque Tatum llegó a las finales, porque Ujú. Doncic ganó títulos, porque Curry ganó títulos, porque Doncic llegó a finales de conferencia, porque Jokic viene de ser campeón. O sea, Sí. todos esos jugadores se han sacado de encima una mochila que es competir por el anillo o ganarlo incluso. Embiid no ha pasado semifinales de conferencia, Trey Young. entonces incluso Trae Young, o sea, muchos jugadores han llegado Sí. a esa instancia y han competido por Exacto. lo que es ganar un campeonato o disputar un campeonato. En Bid no, entonces la urgencia, el sentido de urgencia es mayor. Pero bueno, veremos Igual qué pasa. Sí, este año Embiid va a ganar un título en veremos. París. En París. Veremos. Bueno, tiene equipo para. Esta vez sí que tiene equipo para Sí, ganarlo. tiene equipo para ganarlo. Tiene equipo para ganarlo. Hablamos de, obviamente, el Team USA, que, bueno, tiene a Embiid comprometido para jugar con ellos. Pero es otro tema. Nos vamos al que más interés genera, que es obviamente Sí. el otro lado del traspaso, Los Ángeles Clippers. Vos lo decías. Es un equipo que tiene el mismo sentido de urgencia que Embiid, como Claro. equipo, como tal, y que Harden, porque estamos hablando de
un jugador líder y referente de este conjunto como Kawhi Leonard, que ya sabe lo que es ser campeón en dos equipos distintos, siendo Finals MVP, o sea, no tiene que probarle nada a nadie, pero como franquicia, como proyecto, es un escenario en el que siempre se han quedado en el casi. O sea, casi llegan a finales de la NBA, casi compiten porque hubo lesiones. Casi no hay lesionados este año. Claro, casi ganan el título si no fuera porque se jugó en una burbuja en La Orlando. burbuja. Eso Sí, sí, hace sí. que los Clippers estén en un momento de all-in. O sea, no hay vuelta atrás. Es un punto de no retorno en el que o ganan el anillo o llegan a finales de la NBA y compiten o se destruye completamente el proyecto. ¿Y por qué Sí. digo eso? Porque todos los jugadores que componen la columna vertebral de este proyecto, que en este caso son ahora mismo Kawhi, Paul George, Harden y Russell Westbrook, todos pueden ser agentes libres en la próxima temporada. Y eso quiere decir que si no hay un buen resultado, si hay lesiones, si no funciona, lo que sea, este proyecto, la 2024-2025, puede llegar a ser completamente diferente o puede literalmente no existir. A mí el principal problema respecto a ese tema que comentas de la agencia libre es que James Harden es un jugador que no construye equipo. O sea, digamos que los Clippers fracasan y pierden en semifinales de conferencia. Algo perfectamente posible porque en el oeste el nivel es altísimo, ¿verdad? Hay muy pocos equipos que tengan el espacio salarial y el equipo o el proyecto alrededor como para traer un Kawhi, un Paul George y plantarse como candidatos. Porque hay muy pocos equipos con espacio salarial. Estamos hablando de San Antonio, Indianas, Orlandos, equipos de ese nivel. Metería a los Thunder como la gran opción. Pero al mismo tiempo, ellos pueden decidir quedarse. Y los Clippers son el equipo que más les puede pagar. Son un equipo que no tiene ningún problema en pagar el impuesto de lujo porque el propietario es creo que es 4 veces más rico que el segundo propietario de la NBA. Entonces, Balmer en ese aspecto está bastante tranquilo. Pero el único motivo que se me ocurre para irte de los Clippers Llega realmente, a fin de mes, decís vos. le cuesta un poco llegar a fin de Claro. mes, pero creo que podría comprar Europa Bien. este mes. El único motivo que se me ocurre para que 4 jugadores que son de la zona de Los Ángeles, del sur de Los Ángeles, quieran irse de Los Ángeles, es que haya mal rollo, es que haya mal ambiente. Y se ve que Westbrook, Kawhi y Paul George se llevan genial. Pero has traído al Thanos de los vestuarios. Has traído un destructor de vestuarios. Entonces, para Se mí el lleva mayor bien con problema Westbrook, es, por lo que veo. por ahora, dale 2 semanas. A Cuando ver, Westbrook no vaya a la fiesta de cumpleaños de Harden en Houston o algo así, no sé. O sea, lo que quiero decir es que no solo traes al Harden que jugó el año pasado en pista, también traes al Harden de fuera de la pista. sí, 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 o Y, sea, sí. y luego está el tema de que dices tú, es que los Clippers necesitan dar el paso adelante en playoff. Sobre todo a partir de semifinales de conferencia. ¿Cuándo fue la última vez que Harden hizo eso? ¿En 2018? ¿Mm? Porque en 2019 pierden en semifinales, sí, contra los Warriors, lógicamente. Y en la burbuja pierden en primera ronda. O. No, en semifinales pierden otra vez, si no me he equivocado. Sí. Y luego se lesionó con los Nets. La serie contra Miami en Filadelfia desapareció. El año pasado desaparece en el sexto y en el séptimo. Después de ganar 2 partidos él solo en semifinales. Es que Harden es un jugador que ya no marca la diferencia en playoff por el motivo que sea. Podría hacerlo perfectamente, pero ya no lo marca. Entonces, no sé si Harden es la pieza que necesitas para dar ese paso adelante en playoff. Yo creo que es un proyecto que tiene su última bala en esta temporada. Wow. Hot take, ¿eh? Sí, por una cuestión de que, a ver, vos lo decías, pueden llegar a renovar todos, son de Los Ángeles, lo que sea, pero ya son 4 años seguidos, cinco, Sí. sin, No, 4. 20, 21, 22, 23. Bueno, este sería el quinto, sí. claro, porque arrancaron en 2019, pero son 5 años, 4, lo que sean, sin llegar al objetivo y quedándose cortos siempre por alguna razón. Un poco cansa, supongo, también el proyecto en el sentido de esperar siempre algo de un equipo que tiene potencial para hacerlo, pero chocarse con diferentes paredes y no encontrar la solución nunca. Porque sí, podemos achacarle todas las lesiones, pero en 2020 no estaban lesionados. Ahí se hablaría más del estado mental de Paul George. Sí, Siempre es lo que se es habla de una verdad. posible depresión en la burbuja, pero Siempre hay es, algo.
Es un problema físico. Bueno, es un problema, Sí, digamos, de obvio, salud, obvio, por obvio. decirlo así. Pero siempre hay algo, a eso me refiero. O sea, no podemos Ujú. analizar estos Clippers porque siempre hay algo. O sea, siempre hay un condicionante que te dice, bueno, no, pero si no hubiese pasado esto. Y en la NBA todos tienen condicionantes, todos tienen problemas, todos tienen Exacto. lesiones. Y la realidad es que los Clippers no han logrado el objetivo. Entonces, yo creo que es un all-in y una Sí. temporada decisiva porque también desde las decisiones han elegido eso. O sea, traer a Harden es un poco decir, bueno, ya está. O sea, ganamos ahora, se acabó y Ujú. veremos qué pasa luego. Y creo que tienen un punto a favor, que es el siguiente. Harden A ver. sabe que también es su última chance. Harden sabe que después de este contrato que termina en esta temporada, no va a haber una franquicia que quiera atarse contractualmente a él por todo lo que mencionabas recién. Sí. Viene de hacer un quilombo, dicho en criollo, Sí, gigantesco en sí. Filadelfia, pero también lo hizo en Brooklyn y también lo hizo en Houston. Entonces, ¿quién va a querer a un jugador que tiene 34 años y que viene de pedir 3 traspasos consecutivos, forzando a la franquicia a enviarlo al destino que él quería? Porque siempre terminó yendo al destino que Sí. él quería. Brooklyn, luego Filadelfia, que supuestamente después era el destino que él quiso desde siempre, y luego Los Ángeles Clippers. Harden sabe eso, Harden sabe que no le queda otra bala para consolidarse como un jugador importante o mantenerse como un jugador importante en esta liga. Entonces, no creo que haga problemas en el vestuario, no creo que destruya esta buena química que hay entre los Clippers. Pasamos a lo deportivo entonces. Es verdad que Perfecto. Harden en playoff baja su rendimiento, viene Ujú. de hacer unas semifinales en las que sí, desapareció en el juego 6 y 7, pero metió 40 puntos en 2 partidos y 2 game winners. Creo, a ver, ¿a qué me refiero con esto? A que si hay alguien a quien culpar por que los Sixers no clasificaron a finales de conferencia en esa serie, no es justamente Harden, es otro jugador. Pero, perdón, sobre el tema Harden, ¿qué dices? Estos son los puntos de Harden en la serie de playoffs contra Boston. Sí, 45, 12, 16, 42, 17, 13, 9. Hubo dos partidos, pero los dos partidos que jugó los ganaron. claro, tal cual. O sea, necesitaba que el líder de ese equipo fuera diferencial en otros 2 partidos y ganaban la serie. Te lo pongo de otra manera. ¿Esperabas que Harden le ganara 2 partidos a los Celtics en esa serie? No, Harden no. Uno de ellos sin Embiid, además, el primero. Claro, Recordemos, por en eso. O el TD sea, Garden. Harden rindió mejor de lo que esperábamos que rindiera en esa serie. O sea, fue más determinante, más diferencial que lo que yo por lo menos creía que iba a ser. Y tuve Pero la si miras oportunidad de los números verlo. globales, si miras los números globales, son 22 puntos tirando un 42% de campo y un 34% en triples. Sí, sí, O sea, sí. si a mí me trajeran ahora solo el box score sin haber visto la serie entera, te diría, bueno, 22 Normal. puntos, sí, normal. O sea, estamos hablando de Harden. Bajó a 8 asistencias, por ejemplo, que son 2 asistencias y medio menos de lo que hacía en temporada regular. Una serie normal. Puede que Pero, fuera el segundo mejor jugador, puede que lo fuera Tyrese Maxey, que no recuerdo cuántos puntos acabó promediando en la serie. sí, sí, sí. Pero eso viendo el box score. Después te puedo decir que Claro. él gana el primer partido sin Embiid Ujú. en Boston y le da a los Sixers la chance de robar la ventaja de localía. Que gana el cuarto cuando Boston se había puesto 2-1 y un 3-1 era Sí. destructivo para las chances de los Celtics, de los Sixers. Y la realidad es que cuando necesitaron que apareciera en ese tramo de la serie, apareció. Y cuando Embiid tenía que aparecer en el momento decisivo, no Sí, apareció ninguno. Entonces, ¿a qué voy? Harden no va a ser la segunda espada de estos Clippers. No va a ser ni la eso es tercera. cierto. O va a ser la tercera, tal vez. Pero. Tú no me Pero estás viendo ahora, pero mi cara es de sospecha, ¿eh? por eso, o sea, más a mi favor, Harden no necesita meter 44 puntos en un partido para que tengan chances los Clippers de ser campeones. Necesitan otra cosa de él en esta nueva etapa. No es lo mismo rodearlo con Kawhi Leonard y Paul George, que son dos jugadores que tranquilamente pueden anotar 30 puntos en una serie de playoffs, y Westbrook, con todo lo que implica tener a Westbrook bueno o malo, que tener a Embiid solamente, o a Embiid y Tyrese Maxey en 2022-2023, no este Tyrese Maxey que estamos viendo ahora. Harden va a requerir adaptarse a un nuevo rol en el que no solo va a bajar sus prestaciones o sus responsabilidades, sino que va a tener mejores jugadores alrededor. La realidad es esa. Y por eso yo creo que va a funcionar si no hay lesiones, porque
si hay algo que le ha faltado a estos Clippers en todo este tiempo que transcurre del proyecto con Kawhi Leonard y Paul George a la cabeza, es un point guard, es un generador de juego, es un líder deportivo que ordene al resto, que es exactamente lo que viene haciendo Harden desde que se fue de Houston en Brooklyn y en Filadelfia. Y si hay algo que no podemos negar es que eso lo está haciendo muy bien. O sea, es un jugador que no solo promedia 10 asistencias por partido, sino que mejora a sus compañeros. O sea, lo dice el propio Tyrese Maxey, es mejor desde que James Harden forma parte de los Sixers. Y lo de Embiid no hace falta ni decirlo. O sea, viene de las 2 mejores temporadas ofensivas de su carrera. Una de ellas ganando el MVP, las 2 ganando el Scoring Champ. No es casualidad que las 2 hayan sido con Harden al lado. Traigo datos. A ver, si son para refutarme, no los quiero. No son para que la gente saque sus conclusiones. Bien. ¿Vale? James Harden, la principal vía de anotación de James Harden es el aclarado. Sí, al menos el año siempre pasado. lo fue. ¿Sí? Exacto. El año pasado consiguió 1.1 punto por posesión y fue el cuarto jugador que más puntos consiguió por partido. Joel Embiid estaba en el top 4 también, por lo que los Sixers... En ISO, exacto. En isolation, exacto. El año pasado los Clippers fueron bastante promedio en ese aspecto. Al nivel de Charlotte o Indiana, para que nos hagamos una idea. Charlotte, recordemos toda la temporada sin la Melo. En ese aspecto, Harden genera muchos puntos en 1 contra 1. La duda es, y ahora me voy a explicar bien, es si le das la pelota a Harden, se la quitas a Paul George y a Kawhi Leonard. Y tú viste el partido de los Lakers ayer, de los Clippers contra los Lakers, y tú viste el nivel de Paul George y de Kawhi Leonard. ¿A dónde quiero llegar? Tú dices que necesitan un base, y en parte estoy de acuerdo, pero James Harden es uno de los bases más amasadores de balón que hay en la NBA. Y a donde quiero llegar yo es que el año pasado, ¿vale? Kawhi Leonard hizo un 23% de sus jugadas bloqueo y continuación. Sencillo, con Ivica Zubac, y además en la mayoría de los casos era penetración y luego un kick a la esquina, drive and kick a la esquina. 1,17 puntos por posesión. Es una barbaridad. 1,17 puntos es una barbaridad. Paul George hizo un 29,6% de sus jugadas en bloqueo y continuación. 0,97 puntos. Que no está mal. Sobre todo si hablamos del ball handler. James Harden, 0,9 puntos. Siguiente punto que quiero hacer. El año pasado, todos los jugadores de rotación de los Clippers, menos Westbrook, metieron más del 80% de sus triples asistidos. Y la mayoría de ellos fueron en spot up, no en catch and shoot. Y aquí entran Batum, Covington y Morris, que estuvieron los 3 por encima del 95% de triples asistidos. Los 3 se han ido. Entonces, uno, le vas a quitar la pelota a James Harden, a Kawhi Leonard y a Paul George para hacer el pick and roll con James Harden, porque tienes que hacerlo, porque no vas a traer a James Harden y no darle la pelota. Ahora hablo del James Harden sin malo. Pero al mismo tiempo has quitado 3 de las herramientas que tenías en spot up o en catch and shoot. Eso tiene que afectar negativamente de alguna manera a los Clippers. Eso tiene que afectar negativamente porque no veo a Kawhi Leonard haciendo spot up. No veo a Kawhi Leonard en la esquina esperando el balón como si fuera Luke Ridnour, con todo el respeto a leyenda Luke Ridnour. Y si quieres usar a Harden de spot up, el año pasado tiró 40 y lo tengo por aquí, 41%, 41,5%. Esperando al pick and roll de, supongo que Tyrese Maxey con Joel Embiid. Ninguna de estas 3 herramientas realmente me parece diferencial. O sea, necesitas a James Harden y no a Malcolm Brogdon, por ejemplo. TJ McConnell. Sí, puede ser. O sea, vos lo que me estás tratando de decir es el perfil del base que necesitan los Clippers era conseguible con otro jugador que no representara todo lo que representa Harden más allá de cumplir esa función. Y todo lo que has pagado por Harden. Claro. No solo en rondas del draft, que las rondas del draft yo creo que le dan un poco igual a los Clippers, sino en jugadores. Y ahí entra la cuestión, estoy 100% seguro de que lo pidieron Kawhi Leonard, Paul George y Westbrook. Pues va a salir también como cuando, por ejemplo, LeBron James y Anthony Davis pidieron a Westbrook. Puede ser, pero a ver, vos lo estás comparando con el Harden de los Sixers, y yo creo que esta es una situación más cercana a la que vivió en Brooklyn. ¿Por qué? Porque tiene 2 jugadores que son capaces de anotar de cualquier forma. O sea, no creo que Kawhi Leonard vaya a esperar en una esquina, como decías recién, pero lo puede hacer. Paul George, ni hablar, o sea, es un jugador que tiene esa capacidad. Dentro de ese contexto, los Nets tuvieron
probablemente una de las mejores ofensivas de la historia en los 0,2 partidos que jugaron juntos. Sí. Y creo que los Clippers pueden tener algo similar con Harden al lado. ¿Por qué me refiero a esto? Porque Harden tuvo que hacer de base amasador de pelota en Filadelfia, porque básicamente era el rol. O sea, lo trajeron para que ordenara esa ofensiva y que fuera el líder de esa ofensiva, más allá de que Embiid era el jugador diferencial o la punta de lanza del ataque de los Sixers. El mejor jugador ofensivo de los Sixers, o el que mejor hacía funcionar la ofensiva, era James Harden. Su rol era justamente amasar la pelota porque era el que tomaba mejores decisiones. En Brooklyn no fue tan así. O sea, sí era el base que generaba para el resto, pero era mucho más participativo el contexto de los Nets, porque tenían a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Acá tiene a Paul George y a Kawhi Leonard. Sí es verdad que quizás el perfil de Durant e Irving es mucho más adaptable, pero me parece más cercano. Sí, sí, sí. O sea, está bien comparar. Pero el problema es que tampoco quiero comparar a Harden con los jugadores de hace 3 años. No, pero yo Porque creo que lo puede hacer todavía. O sea, no creo que haya perdido tanto impacto en ese sentido. Sí, es un jugador que, por ejemplo, no podría. Por eso digo que no esperaba lo que hizo contra los Celtics. No esperaría que hiciera algo parecido a lo que hizo en Houston. Pero creo que es mucho más cercano esto de lo puede hacer en Brooklyn. un partido. O sea, lo Claro. puede hacer a cuentagotas, que es lo que hizo en la serie contra Boston. La gran pregunta ahora mismo es: ¿quién es el quinto titular? Porque yo entiendo que Kawhi, Paul Bueno. George y Vika Zubac son fijos. Y James Harden lo traes para ser titular, evidentemente. Sí. Claro, entonces, ¿quién es el quinto titular? Hay mucha Pues, gente que cree que va a jugar Westbrook. es que es lo que te voy a decir. O sea, a mí no se me ocurre un entorno en el que Westbrook pueda ser el quinto titular. Y no por crítica a Westbrook, sino porque no puedes tener 4 jugadores que necesiten el balón para. Westbrook no es diferencial sin el balón. O sea, No, Westbrook. sí, es verdad. O sea, es un perfil que uno no piensa al lado de Harden. Claro. Y de Kawhi y de Paul George. Porque perderías la esencia de lo que intentas hacer. Claro. Zubac no puede tirar y Westbrook no puede tirar. Estamos hablando de un proyecto como cuando los Nets juntan a Ben Simmons y a Nick Claxton. O sea, la defensa se podría cerrar mucho más. En ese aspecto, yo creo que lo lógico sería apostar por Terence Mann. Me sorprendería PJ Tucker, porque sobre todo ayer PJ Tucker jugó mucho mejor cuando hacía de 5. Entonces, 5 suplente PJ Tucker. La duda es. La otra duda, porque es que no paran de ser dudas. Es como, ¿y qué pasa con Bones Hyland? Porque Bones Hyland está jugando muy bien los 3 primeros partidos. Sí. De suplente. Pero ahora salió titular. Ayer salió titular y no jugó tan bien. Que salga titular Highland significa o bien que te estás preparando para que Westbrook juegue con otro base, o bien que Taylor se ha vuelto loco. Creo que es lo que menos le preocupa a el rol de Highland, pero lo otro sí. O sea, y yo Claro. te lo cambio. Si tanto querías a Terance Mann y lo sacaste del traspaso, Es eso. ¿por qué no lo vas a poner de titular? Exacto. O sea, Exacto. es lo lógico pensar que él va a formar parte de ese quinteto. Y también por una cuestión de comparativa con el último rendimiento de Russell Westbrook, que es en los Lakers. Cuando vimos el peor Westbrook, tenía a LeBron James al lado. Y no es por criticar ni a Westbrook, ni a LeBron, ni a Harden, pero es por una cuestión de perfiles. Harden, como decías vos, es un base que va a necesitar la pelota, que sus principales virtudes en la generación de juego son un tanto diferentes a Westbrook, pero también se solapan. Entonces no tiene sentido mantenerlos a los dos en el quinteto titular. No quiere decir que después no cierren partidos juntos. Quiere decir que no formen parte de quintetos en algún momento del partido en los que se combinen. Pero de arranque me parece que es más lógico ver a Terance Mann en el equipo. Y Westbrook como líder de la segunda unidad. Que es algo que, por ejemplo, Los Ángeles ha hecho en los Lakers. Ha hecho muy bien. Creo que puede seguir haciendo muy bien. Sí. Y lo veo mucho más propenso o más comprometido a Westbrook a adoptar ese rol nuevamente que a Harden saliendo de la banca. Claramente no tiene sentido poner a Harden de sexto hombre en esta etapa de su carrera, y sobre todo por lo que querés de Harden, que es potenciar a Kawhi Leonard y a Paul George. Para mí, el tema de Bones Hyland nos acaba porque al perder a 4 jugadores, como sobre todo Robert Covington y Nico Batum, que eran los que estaban jugando este año, creo que KJ Martin jugó 2 partidos, pierdes puntos. Que es lo que te estaba dando Bones Hyland. Pierdes rotación, pierdes profundidad. Sí. Y tienes un perfil relativamente, estoy poniendo comillas, relativamente parecido a Bones Hyland en Norman Powell. Anotador puro de banquillo. Entonces se me empiezan a conglomerar demasiados jugadores que comparten ideología, que es necesito la pelota para ser diferencial. Tiene trabajo Ty Lue, ¿eh? Tiene trabajo, y creo que tiene más trabajo que Nick Nurse, por ejemplo. Sí, 100%. Sobre todo porque lo de Nick Nurse es
más comprensible si no funciona. O sea, más comprensible, tiene más crédito. Tyronn Lue va a tener que luchar contra los egos, contra el tiempo, contra todo. O sea, no, Sí. no hay vuelta atrás de esta Y la decisión. prensa de Los Ángeles. Ni hablar. O sea, y Harden. Y todo lo que pase negativo en este tramo hasta llegar a playoff se va a poner bajo la lupa. Es difícil, pero bueno, han entrado en esa dinámica y me parece que está bien que lo hagan porque es un proyecto que llega a un momento en el que todo es all-in y si todo es all-in Claro. hay que apostar al extremo y Harden es ese extremo. ¿Vos cómo los ves en playoff? Sanos, 100% sanos, ¿eh? Creo de verdad que 100% sanos están al nivel para competir con Phoenix, por ejemplo. 100% sanos tienen que estar en ese segundo nivel de candidatos, solo por detrás de Denver. Y el único motivo por el que no los ponemos, y creo que tú los pusiste en el top 5 de candidatos, Sí, sí. es por la incógnita de las lesiones. Pero si no fuera por... O sea, si tú me dijeras, la NBA ha prohibido las lesiones este año, es que los pongo al nivel de los Suns. Porque hablamos de un equipo con Kawhi Leonard, con Paul George, con James Harden, con Russell Westbrook, pero que además que podemos debatir si esos 4 son mejores que los de Phoenix Suns. Pero que luego te viene Ivica Zubac, que para mí es mejor que Nurkic a día de hoy. Y del banquillo te sale Norman Powell, que para mí es mejor que Eric Gordon. O sea, creo que en global, primero, sobre todo defensivamente, y luego por profundidad, Y tenés a son Tyronn Lue. mejores. Y tienes a Tyronn Lue. Son mejores que los Suns. O sea, Sí, si tú me por dijeras, profundidad, no hay sí. lesiones, son el segundo mejor equipo de la conferencia. Pero claro, si no existieran las lesiones, Kawhi Leonard igual tendría 11 anillos. No, y además, Pues Ale, no creo que en este momento del proyecto les alcance con ser el segundo mejor equipo de la conferencia. sí, porque luego hay que ganar al mejor equipo del este también. Claro, por eso. Entonces, bueno, veremos qué pasa con los Clippers. Yo creo que va a ser el gran rival a analizar por parte de esos dos equipos de Phoenix y de Denver, si es que están Sí, sanos. Pondría también a los Warriors ahí después de haber visto lo que vimos y ahora si querés sí. pasamos rápido a los que son los dos mejores equipos del oeste hasta el momento. Dallas y Golden State, pero sin dudas es la gran historia de esta temporada. ¿Qué va a pasar con este cúmulo de superestrellas salidas de su prime, que busca su primer anillo de la mano de Kawhi Leonard, que es el único que ha ganado en este grupo y que quiere invitarlos a descubrir lo que es ser campeón de la NBA en un equipo que encima no ha ganado jamás un título de la NBA y ni siquiera ha llegado a unas finales. Entonces se junta todo ese contexto para crear una Sí. bomba que pueda explotar en este mercado incluso al final el próximo, perdón, al final de los playoffs. El tema de, por atar cabo rápidamente, el tema de Kawhi como campeón y 2 veces MVP intentando guiar a un grupo de jugadores que no tienen el anillo es similar en parte al tema de, por ejemplo, los Warriors, que todos tienen muchos anillos, intentando guiar a Chris Paul Sí. a su único anillo. O sea, es como, se dan un poco la vuelta en ese sentido, pero es como, ok, hagámoslo por él. Bueno, pues Kawhi Leonard es como, ok, voy a hacerlo por ellos. Yo ya tengo 2 y creo que sí, verá unas finales de la NBA. Para mí, el MVP, si tuviera que elegir un favorito, sería Kawhi Leonard. Sí, obviamente. Pero son como comparables en cierto aspecto. Aquí es uno que guía a 3 y en el otro son 3, el Big Three, o podemos poner a Wiggins si quieres también, que guían a Chris Paul en ese aspecto. Y por cierto, lo decías, los Warriors han empezado la temporada muy bien. Así Sí. que el primer partido, que además fue el que comentamos en el podcast anterior, sorprendió un poco, pero tenían la baja de Draymond Green, Stephen Curry tuvo problemas de faltas, muy mal noche de tiro de todos los jugadores en general, no han perdido desde entonces. No, 4 victorias seguidas, al igual que Dallas y Boston, que son los dos únicos invictos de la NBA. Están muy bien los Mavericks. Quiero decir que están muy bien, que Grant Williams encajó muy bien. Kate decía, es la voz defensiva que nos faltaba Ujú. en este Sí, equipo. Ya sabíamos que Grant Williams venía a cumplir ese rol defensivo de la referencia en ese costado de la cancha que no han tenido los Mavericks en mucho tiempo. Si bien el primer tramo de Jason Kidd como entrenador en jefe de los Mavericks fue con un sistema defensivo que funcionó, ese que lo llevó a las finales de conferencia oeste que perdieron con los Warriors, con Dorian Finney-Smith, etc. Cleaver como una de las referencias y demás. Grant Williams es el mejor defensor que han tenido, me parece, hasta el momento, sí. junto a Luka Doncic o en el proyecto que lidera Luka Doncic. Y ha encajado muy bien no solo en defensa, sino en ataque, metiendo sus triples, aportando. Creo que eso es clave. Y otra cosa, ayer, por ejemplo, le ganan a Chicago Bulls sin necesitar de una versión de 40 puntos, 35 puntos de Luka Doncic. Y sin Kyrie. Y sin Kyrie, claro. Y sin Kyrie, que creo que es una norma esto de... si no están al 100% no va a jugar ninguno de los dos. O sea, vamos a cuidarlos al máximo porque Que creemos tiene que sentido. tenemos
piezas para poder mantener un cierto nivel y queremos tenerlos en playoff en el momento en el que importa. Ayer ganaron sin KD y con Doncic por debajo de los 20 puntos. Eso es clave para Dallas, porque no solo significa que no dependés tanto de un volumen anotador brutal de tu mejor jugador, sino que creo le sube la confianza al resto, le sube la confianza a Grant Williams, que fue diferencial, le sube la confianza a Derek Lively, por ejemplo, que también está siendo muy importante, le sube la confianza a las otras piezas del plantel porque quiere decir que los necesitas y que son importantes, y eso es lo que tiene que conseguir Dallas, hacer que el resto de los jugadores que no se llamen Luka Doncic o Kyrie Irving se sientan importantes y sientan que tienen un rol fundamental en el éxito de ese equipo. Tienes a Tim Hardaway promediando 20 puntos y por encima de Kyrie Irving a día de hoy. Sí, que es un polvorín. Sí, 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 pero, o sea, ¿cuándo fue la última vez que, no creo que ha pasado, que Luka tuvo un suplente promediando 20 puntos? No, claro, claro. O sea, la gente habla de que el equipo de los Mavericks es una banda. No, no, este es el primer equipo de los Mavericks que parece que tiene una identidad y que tiene jugadores que van en la línea con esa identidad. Hablas de Grant Williams. La gente habla, es que Grant Williams el año pasado en Boston. Bueno, Grant Williams está cumpliendo un rol muy, muy específico en estos Mavericks que no podía cumplir en Boston. Está haciendo como de Al Horford casi. Claro. Es un jugador que va a ser el ancla defensiva, va a ser el epicentro defensivo, le va a tocar defender al mejor jugador interior del otro equipo seguramente. Va a ser una voz muy, muy importante, pero que va a tener un protagonismo. Y que no debería ser una sorpresa pensar que a final de temporada Grant Williams sea el tercer mejor jugador de este equipo. Algo impensable en los Celtics, por ejemplo, por seguir hablando del equipo del que ha salido. Pero sí, ha encajado y ha caído perfecto. Se le ve, por ejemplo, hablando mucho con Luka, al que no tiene ningún problema en decirle si ha hecho algo mal. Algo que ya lo vimos hacer, por ejemplo, con Jason Tatum el año pasado. Y luego creo que el nombre es, lo decías, Derek Lively segundo. Es la gran sorpresa entre los rookies. Sí que es verdad que fue elegido en el 12, o sea, no estamos hablando de un pick 37 o algo así. Pero por el rol. Pero, claro, 8,5 puntos, 7,8 rebotes. Ayer cogió 7 en ataque. Y era un tapón por partido. Titular, ninguna duda, eso ya. O sea, titular y se va a quedar ¿Tenés jugando ahí el titular. acierto en tiros de campo? Estaba líder de la NBA, ¿no? Claro, porque estaba en, creo, 80%. Está exactamente ahora en un 78,9. Que es literalmente lo que le van a pedir en los Mavericks. O sea, que Y sea. porque ayer tiró 60%, el vergonzoso. Claro, bajó mucho. Pero es eso. O sea, es un jugador que te puede aportar 8 o 10 puntos con un acierto altísimo en situaciones de pick and roll con Luka. O sea, eso es clave para un interno de los Mavericks. Que sea una presencia defensiva en los rebotes y ofensiva en los rebotes ofensivos. Y que en el mejor de los casos proteja bien el aro y sea parte de ese tándem que mencionabas vos con Grant Williams. Si hace eso, es no el mejor refuerzo, pero el segundo mejor refuerzo de los Mavericks, por lejos. Sí, 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 sí. Es Tyson Chandler, con Sí. quien ha estado trabajando mucho tiempo. Es Tyson Chandler. Y si tú desde el primer día estás trabajando con un Defensive Player of the Year como es Tyson Chandler, hay motivos para ilusionarse en Dallas. Y lo hablaba hace poco con la cuenta de Twitter Dallas Mavericks Latam Sí. no Mandamos recuerdo. un saludo. Pero yo creo que cuando tú tienes un equipo que está para competir por la... Estás más cerca de competir que del tanking, aunque el año pasado fuera tanking para los Mavericks. Tú tienes que draftear por fit, no por talento. Es que no recuerdo quién salió por delante de Derek Lively en el draft ahora mismo. No recuerdo quién fue él. Pero es que tú necesitabas ese jugador. Tú necesitabas un tío de 7 pies que estuviera delante del aro. Porque, con todo el respeto para Dwight Powell o Maxi Kleber, pero no pueden proteger el aro. No protegen el aro. Y la llegada de Derek Lively cambia por completo la cara de este equipo. Porque, lo dices tú, en un día en el que Luka no meta 49 puntos, como tuvo que hacer ya en el segundo partido, 3 triples consecutivos en el último cuarto, como tuvo que hacer en el primer partido, puedes ganar desde la defensa. Puedes dejar a Chicago en 105 puntos. Sí. Que ayer fue la mejor defensa de la temporada, de los Mavericks, si no me he equivocado. Eso es clave. Eso... Hay una alternativa para ganar que no pasa por que un señor esloveno, Fofisano, tenga que meter 40 puntos. Por eso decía que es clave que todas las partes del plantel que no se llamen Doncic o Irving se sientan importantes y tengan estos partidos en los que no ganan por ellos, pero ganan por la suma de las partes. Entonces, eso hace que Dallas se convierta en un equipo y no en un carro del cual tiene que tirar Doncic o Irving ocasionalmente. Y eso... Lo ideal sería lo que hicieron en los 2 primeros partidos, que es el equipo te aguanta y Doncic lo gana. Claro, siempre. Doncic lo gana en los últimos 3-5 minutos, Siempre, que es lo que hizo en los 2 primeros partidos. Ese sería el entorno ideal, sí, a poder ser,
sin que Doncic tuviera que jugar 38 minutos por partido. Ni meter 49 puntos, pero sí, es verdad. O sea, necesitamos a la estrella para que defina los partidos, no para que nos lleve al último cuarto con chance, que es lo que estaba pasando en Dallas el año pasado. O sea, también hay que aclararlo. Dallas es el único equipo invicto de la conferencia oeste. Han jugado contra San Antonio, Brooklyn, Memphis y Chicago. sí, O sea, no han visto a ningún equipo de los que presumiblemente van a meterse en playoff. O igual los Nets como mucho. Sí, no, eso es cierto, pero hay que ganar esos partidos y no los ganaba en temporadas previas Sí. o en la anterior. Y arrancar 4-0 es importante porque ya sabemos lo que pasa luego en el cierre de la regular season cuando te faltan victorias para clasificar directo a los playoffs y lo que le puede pasar, por ejemplo, a Sacramento, a Minnesota, a Memphis, ni hablar, si es que seguimos pensando a los Grizzlies como un equipo que tiene chances de entrar a la postemporada después de un 0-5, pero me refiero, el arranque siempre es clave porque después te posiciona de otra manera. Y Golden State, ya pasando Déjame sí, un dato primero, solo para acabar con los Mavericks. Es el segundo mejor arranque en la historia de la franquicia. 2012 el otro, ¿no? Sí, te leía antes. En 2012 estuvieron también 4-0. Y luego en 2002 creo que empezaron 14-0. En 2002, por eso, sí. Sí. 14-0. Y 14-0. Ganaron los primeros 14 partidos. ¿Hay chances de repetir eso? Ahora te leo el calendario si quieres, lo veo complicado. Y luego, sin contar la primera noche de temporada, en la que solo juega un partido, un equipo de la conferencia a veces, es la primera vez que están líderes de conferencia en solitario desde el final de la temporada 2007. Sí, eso lo vi. Y, o sea, obviamente la primera vez en la era Luka Doncic. Vamos a Golden State para cerrar rápido. 4-1 de récord. Perdieron el primer partido ante Phoenix en la Opening Night y ganaron los 3 siguientes. Y lo más importante para los Warriors, ganaron 2 consecutivos de visitante. 3 consecutivos de visitante. Con Sacramento, con Houston y con New Orleans, si no estoy equivocado. Y sobre todo es el saber competir. Es verdad que Stephen Curry está ahora mismo a un nivel de MVP. O sea, Salvo esta mañana ayer. tuiteaba. Si no es el MVP es porque ahora mismo hay 2 equipos invictos. O sea, si no es el número 1, digamos, candidato, es porque hay 2 equipos invictos y porque Luka está haciendo unos números de locura. Los Warriors parece que han encontrado lo que hablábamos la semana pasada. Esos 2 equipos que hay al mismo tiempo en Golden State, con Chris Paul y sin Chris Paul, ¿qué diferencia es tener a Chris Paul en vez de Jordan Poole? O sea, con todo el respeto, pero cambia por completo la dinámica del equipo. No hay minutos, ya no sufres en los minutos sin Stephen Curry absolutas debacles ofensivas. Porque tienes uno de los mejores bases de la historia. Y eso es determinante por una cuestión de visión de juego, de IQ y de experiencia a la hora de mantener la ventaja contra otros equipos. Podíamos ver en los Warriors pasados un Jordan Poole que te metía 15 puntos seguidos y reventaba el partido, o una versión de Jordan Poole en la que erraba 6 triples 15 tiros seguidos. 15 tiros seguidos y reventaba el partido. Claro, o acercaba al equipo contrario después de tener el dominio absoluto del juego y de pensar que el partido ya estaba definido. Con Chris Paul esas cosas no pasan. Normalmente, cuando él toma el control del juego con una ventaja, es muy difícil que ese equipo pierda en temporada regular, sobre todo. Es una de las mayores virtudes, que tiene CP3. Y cuando hablamos de 2 equipos, que Chris Paul es el líder de la segunda unidad y Curry es el líder de ese primer equipo. Pero yo estoy viendo que se amalgaman muy bien. O sea que, más allá de que obviamente son 2 estilos distintos, de base, de líder, creo que encajan muy bien porque en los minutos en los que juegan juntos saben acomodarse de acuerdo a lo que necesita el equipo. Y algo que estoy viendo, que ayer no ocurrió, pero que en los otros partidos sí, es que, a diferencia de años anteriores, Curry llega mucho más fresco al último cuarto. Claro. De hecho, lidera la NBA en puntos por partido en ese lapso. Y creo que mucho tiene que ver con la llegada de Chris Paul. Porque le quita muchas responsabilidades en el medio del partido. O sea, en ese segundo, tercer cuarto en los que Curry tiene que reventar los juegos, porque si no los Warriors llegan mal parados al último cuarto. Bueno, ahora no está ocurriendo tanto y logra, bueno, lo que decíamos de Dallas, que el equipo lo aguante hasta llegar al final y poder hacer lo que hace, que es ganar los juegos. Eso, o que lo gane Clay. También. Chris Paul y Curry juntos en pista, más 4,7 los Warriors de net rating, estos por 100 posesiones. Y aquí viene lo interesantísimo, ¿eh? Chris Paul sin Curry en 76 minutos, o sea, ya es una buena muestra. Sí, Chris Paul sin Curry, más 25 de net rating. Curry sin Chris Paul, menos 4. O sea,
es Chris Paul el mejor jugador de los De la Warriors. historia de los Warriors, Claro. seguramente. Ah, sí, No, no, pero volvemos es a la línea positivo el de. dato. Y lo que decías antes, que juntos han sabido entenderse. La duda que había era quién de los dos va a tener que hacer el mayor proceso de adaptación. Y viendo, por ejemplo, lo que está, el nivel que está mostrando, no el nivel, perdona, viendo los números de Stephen Curry sin Chris Paul en pista, sobre todo cómo rinde el equipo, creo que el equipo ahora mismo no es ninguna evidencia decirlo, es mejor con Chris Paul en pista. Sí, Y sí. Stephen Curry es mejor con Chris Paul en pista. ¿Sabes a qué me hace acordar? Salvando las distancias y la cantidad de arsenal, el arsenal, perdón, de recursos que tenían. Me hace acordar a la versión de Curry de 2016, que no era tan, bueno, no solo voy a tener que meter 35 puntos, sino que voy a tener que generar para todos los demás, como hizo en 2021, por ejemplo, o en 2023. O sea, me voy a tener que encargar de todo lo que tiene que ver con el ataque, porque si no mi equipo no gana. Sino más bien, bueno, ahora meto una racha de 18 puntos seguidos y gano el partido y promedio 34 puntos o 33 puntos o 30 puntos con un 45% de acierto en triples. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Si vemos los números, no sé cuánto han bajado por el partido de ayer, pero estaba promediando 33 puntos o 32 puntos con un 47% de acierto en triples, Sí, lanzando sí. 12 y metiendo casi 6 por partido. Creo que, 31% con 54% de acierto. claro, Y con ahora mismo en el triple está en 45,9. No tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido realmente. Creo que estaba, lo he mirado esta mañana, creo que estaba top 10 en effective field goal percentage, donde tú solo ves pivots, están Derek Lively, está todos los interiores que miden 2,25 y Curry se cuela ahí, como siempre. No claro, tiene y, sentido. y eso lo potencia a Chris Paul. Creo que tener a Chris Paul es algo similar a lo que vimos en ese 2016, cuando todo el equipo jugaba en relación a lleguemos al punto en el que Curry encuentre esa zona y los reviente, y no que tengamos que esperar que él nos carree hasta el final para llegar con chances. Y lo más importante de eso era, bueno, cómo encaja Chris Paul con Draymond Green. Y me parece que hasta ahora han encajado muy bien. Porque Chris Paul sabe encontrar sus zonas, sabe que cuando Draymond Green está en cancha él va a tener que ser más anotador que generador. Creo que es lo que decimos siempre, un equipo tiene más chances de ganar cuando sus jugadores son más inteligentes que el resto. Y hay pocos jugadores más inteligentes que Curry, Chris Paul, Draymond Green. O sea, eso es clave para las chances que tiene una franquicia de dominar al rival. Ahora, son 5 partidos. Yo quiero ver qué pasa de acá a 20 con una sola cosa que es lo más importante para mí en este proyecto, que es la salud. Ale, gracias por estar. Gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify, los que nos están viendo en YouTube. Suscríbanse al canal, que nuestra Por favor. meta es llegar a los 1000 suscriptores, por lo menos antes de fin de año. Si puede ser antes del cierre de noviembre sería genial. Y nos encontramos en la próxima.